Es su fe que nos impulsa a creer a lo que no se ve. Y nosotros creemos a un Dios que no se ve. Nosotros creemos a un Cristo que murió y resucitó por nosotros. Aquel que pagó un precio en la cruz. Aquel que dio su vida. Aquel que se despojó a sí mismo para entregarnos su vida, su cuerpo en sacrificio vivo. Para que nosotros podamos tener ese espíritu de fe. Y que nosotros podamos alcanzarlo por la fe. Y podamos alcanzar esa justicia por medio de esa fe. Y es en Cristo Jesús que ponemos nuestras esperanzas. Es en Cristo que ponemos nuestra fe. No podemos poner nuestra fe en el hombre. No podemos tener una fe puesta en nuestros bienes. No podemos tener una fe puesta en nuestro trabajo. Sino que la fe tiene que estar fundamentada en Cristo. Es en Cristo que el que lo llena todo. Es la fe que crece cuando es probada. La fe de Cristo que es instaurada en nuestra fe. En nuestro espíritu por el cual podemos acudir a su gracia por medio de esa fe. Y venimos delante de Él sin vergüenza. Venimos delante de Él confiado. Venimos delante de Él cubiertos con su sangre que derramó en la cruz. Porque por la fe nos podemos acercar a Él confiadamente al trono de la gracia. Porque Él ya pagó el precio. Él ya anuló el acta de los decretos que era contraria a nosotros. Nosotros tenemos esa libertad. Nosotros tenemos esa verdad, la cual Cristo se ha manifestado a nosotros. Él siendo la verdad, manifestándose a nosotros para que nosotros podamos venir con libertad a adorarle. Porque ya no tenemos el espíritu de esclavitud. Ya no tenemos el espíritu de temor. Ahora tenemos a Cristo instaurado en nosotros, por el cual podemos aclamar o clamar, Abba Padre, porque es Cristo instaurado en nosotros. Por eso venimos a Él, creyendo en lo que no se ve, lo que otros desecharon, la piedra que los edificadores desecharon. Nosotros tomamos de ese Cristo, de esa piedra angular, de esa piedra que es mi Cristo. Él tomamos y nos edificamos en Él, nos formamos en esa fe, que la fe de nosotros crezca, para que cuando Cristo venga pueda hallar esa fe en nosotros. Estamos urgidos de que la fe de Dios pueda crecer en cada uno de nosotros, porque Cristo está a las puertas. Hallará fe el Hijo de Dios cuando se manifieste a la tierra. Los espíritus parlantes, las luces están encendidas. El espíritu de fe está actuando en nosotros para que Cristo pueda hallar esa fe en cada uno de nosotros. Por eso podemos acercarnos a Él, porque siendo Cristo formado en nosotros, siendo Cristo el que va creciendo en nosotros, es la fe que va creciendo. Pero hay un proceso para que esa fe crezca. Cuando la fe es probada como el oro en el fuego, cuando tu fe es probada para que crezca, para que tu fe vaya formándose y para que podamos ser edificados como un material sólido, como un material genuino del Espíritu. Que sale la piedra viva, que sale esa piedra preciosa cuando es formada a través de nuestra fe. Así como Abraham creyó, así como Abraham fue fortalecido en esa fe, dando gloria a Dios, siendo el padre de la fe. Abraham tuvo que pasar un proceso para poder recibir la promesa. Y nosotros tenemos que pasar ese proceso para que la promesa de Dios la podamos alcanzar. El reino de Dios se quiere manifestar a nosotros y tenemos que alcanzarlo teniendo la fe en alto, teniendo la esperanza en alto, teniendo la paciencia esperando su venida. El que espera su venida, así mismo se purifica. Aquel que espera en el Señor y levanta sus alas como las águilas. El que se renueva en Cristo, el que está perseverando, creyendo en aquel que declara una palabra, aquel que no avergüenza a sus hijos, aquel que está declarando su verdad, aunque el enemigo te mire como nada. Él ha escogido lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar lo que es. Cristo nos ha hecho piedras vivas. Nosotros tenemos que alumbrar como piedras vivas. Tenemos que ser fiel a su venida, fiel a su palabra. Porque es por medio de la fe que podemos encontrar la fidelidad. Cristo puede encontrar la fidelidad en nosotros, no por nuestra manera de vivir, que podamos actuar cada día, sino por la fe, no por hacer las cosas. Haz estas cosas y vivirás por ellas, dice la ley, pero la fe no dice eso. La fe dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creyendo en el Señor podemos alcanzar la vida eterna. En Romanos 4:13, sabiendo que con fe y paciencia vamos a heredar esta promesa.
Cristo ya pagó por esa promesa. Cristo ya hizo el pacto para que podamos alcanzar esta promesa, este reino eterno. Romanos 4:13, hablando del hombre de fe, del padre de la fe, aquel padre de fe que tuvo que pasar un proceso, que tuvo que pasar por mucha tribulación, por muchas debilidades, por persecución. El padre de fe tuvo que tener aguijón en su carne para que su vida no se exaltare, sino que se humillara y creyendo en Cristo, aquel que había prometido una palabra, ese mismo lo iba a exaltar, no teniendo por tardanza su venida. Aunque la visión tardare, dice en Isaías, el tiempo va a llegar, la promesa va a llegar a tu vida. Tenemos que creerla y saludarla, tenemos que confesarla, porque si Dios lo ha declarado, Él lo ha de hacer. Dice, la promesa realizada mediante la fe. La fe es el medio para que la promesa venga a tu vida. Por eso Cristo quiere hallar fe en los hijos de Dios para poder entregar esa promesa. Solamente creyendo aquel que ha pagado el precio. Él ya pagó el precio. Nosotros no podemos pagar ese precio. Él ya pagó el precio por nosotros. Nosotros ahora solo recibimos por gracia, por medio de esa fe. ¿Y qué es la fe en Cristo? El mismo Dios manifestado, el mismo verbo que era desde el principio, el mismo Dios que se manifestó desde antes de la fundación del mundo. Es a Cristo que predicamos y es en Él que ponemos nuestra fe, en el autor y consumador, Él siendo el principal en nuestra vida, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. No fue por la ley, no fue por lo que hagamos, no es por imposición de hombre, sino que es por la fe que creamos en Él, sino por la justicia que alcanzamos por medio de esa fe, creyendo. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. No podemos invalidar la fe, no podemos menospreciar la fe, no podemos tener una fe fingida, no podemos actuar con una fe de nuestros pensamientos, sino que tiene que ser una fe genuina del Espíritu, de ese espíritu de fe. Si no, sería vana nuestra fe. Si actuamos por la ley, si creemos por la ley, vana viene a ser esta fe y anulada la promesa. Si es anulada la promesa, es porque no hay fe, no hay una fe genuina, no hay una fe que es edificada en el padecimiento, en la tribulación, en el fuego de la prueba. Puede ser una fe vana, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley produce ira, pero nosotros no podemos estar en ira, porque la paz de Dios está sobre nosotros, porque es Cristo el que ha hecho la reconciliación entre Dios y nosotros. No puede haber ira, no puede haber ley en nosotros para que la promesa no sea anulada, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Siempre la fe va adelante. Es por fe para que sea por gracia. Es creyendo para que pueda venir. Ya la obtuvimos porque Cristo ya la dio, pero nosotros tenemos que creer en aquel que ha hecho ese precio en nosotros, no adorando los dones primeramente, no poniendo en lugar los dones primeramente, sino amar al que da los dones, sino amar al Dios de la fe. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. A fin, ¿cuál es el fin? De que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Por la fe nosotros hemos alcanzado esta promesa por medio. La promesa fue dada a Abraham, pero nosotros somos hijos, somos descendencia de Abraham y alcanzamos esta promesa. Ya la promesa había sido dada. Nosotros solo la obtuvimos por la gracia, porque primero creímos y es por fe y es también por gracia. Para que sea por gracia, primeramente creemos para que esa promesa venga a nosotros. Como está escrito,
te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Las cosas que no son, las podemos llamar. Las cosas que no se ven, tenemos que declararlas para que sean manifiestas. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es la fe, la que declara, no viendo. La fe no es lo que vemos, la fe es la que creemos. Él creyó en esperanza, contra esperanza. Abraham ya había llegado a la esperanza. Él ya había pasado la tribulación. Él ya había alcanzado la paciencia. Él ya había alcanzado una fe firme. Y Abraham estaba luchando su esperanza carnal contra la esperanza del cielo. Ya él estaba en otro nivel, declarando y creyendo, confesando, esperando, porque él ya había pasado el proceso, esperando en esperanza contra esperanza. El tiempo se estaba acercando, el tiempo estaba cerca de que Cristo iba a dar la promesa. Ya había sido dado en lo invisible, pero se había de manifestar en lo físico. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Para qué? Para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Antes de una promesa, Dios declara una palabra a nosotros. La bendición viene a nosotros primeramente por la declaración de la palabra. Primeramente tienes que estar declarada la promesa en tu vida para que la promesa pueda venir. ¿Cómo vas a recibir algo si Dios no te lo ha declarado? La promesa Dios ya la declaró sobre nosotros y nosotros esperamos y creemos en esperanza contra esperanza. Tomando este ejemplo de este hombre de fe, viendo el procedimiento de Dios en este hombre de fe, él creyó en esperanza contra esperanza. No podemos dudar, no podemos ser incrédulos. No se debilitó en la fe, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Mire aquí bien lo que dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Él estaba viendo la circunstancia, pero él no le daba más importancia a la circunstancia que a la fe que Dios le estaba dando. Nosotros podemos estar en una circunstancia, pero no nos podemos aferrar más a la circunstancia que a lo que Dios ha declarado. Aunque Satanás se esté moviendo, aunque Satanás esté deteniendo la promesa, nosotros seguimos creyendo en el autor y consumador de la fe. Nosotros no podemos creer a la circunstancia. Nosotros no podemos tener la fe en la circunstancia. Sino que Abraham estaba luchando en su mente. Él miraba la circunstancia, pero él se afirmaba en la fe. Él miraba la circunstancia, pero en su mente, en su espíritu estaba la palabra anunciándole la promesa que le había hecho. Y había una lucha espiritual contra su mente, contra la esperanza de Cristo, con la fe. Pero él no se debilitó. ¿Por qué? Porque él se fortalecía dando gloria a Dios. Señor, gloria a Dios, no dejando de adorar a Dios, no dejando de glorificar su nombre, no dejando de darle gracias por toda la prueba, por todas las circunstancias, no dejando de dejarnos amedrentar por lo que el Señor, por la disciplina, por la leve tribulación que Dios traiga a nosotros, no dejando caer nuestra fe, sino no dejando debilitar nuestra fe, sino levantando nuestra fe, creyendo, erguir nuestras cabezas, creyendo que nuestra redención está cerca. Esa es la verdadera fe. El que está en una circunstancia y no se muere en la circunstancia. El que no se acomoda a la circunstancia. Si Dios te mete en una circunstancia, no nos podemos acomodar a la circunstancia. No podemos tener una mentalidad de desierto. No podemos tener una mentalidad de escasez. Porque entonces estamos con una fe fingida. Estamos creyendo con lo que tenemos y no estamos creyendo con lo que no tenemos. Tenemos que creer con lo que no tenemos. Yo no puedo creer con lo que tenga o con el trabajo garantizado que pueda tener. Yo no estoy creyendo en el trabajo garantizado. Yo estoy creyendo en el trabajo que no ha sido garantizado por el hombre, pero por el Espíritu ya fue garantizado. Es en eso que radica la fe, en lo que no se ve, no es en lo que parece que venga. No es lo que tengamos ahí ya reservado.
Esa no es la fe. La fe es lo que no se ve. Ya eso tuvo un efecto de fe. Vamos hacia adelante. Ya no podemos poner nuestra fe en eso. Vamos con otra fe mayor, a creer en otras cosas más grandes. Así creyó Abraham. No se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo, él sabía las circunstancias. Él miraba que ya estaba viejo. Él caminaba y andaba en el Espíritu. El que anda y camina en el Espíritu no mira las circunstancias, sino que mira la fe del Espíritu. Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, la esterilidad de la matriz de Sara, pasó un buen rato, pasó un buen tiempo, un buen proceso de Dios. El Señor lo formó, el Señor lo fue formando para que llegara a ese nivel de fe, para poder alcanzar esa promesa y para que nosotros la pudiéramos alcanzar, porque si Él lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Tampoco, dice, no debilitó la fe, pero tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. No podemos apartarnos de la palabra. Muchas veces podemos estar fríos, que no queremos venir a escuchar la voz de Dios, que no queremos venir a escuchar la palabra, tal vez por el cansancio, tal vez por el trabajo, tal vez por el estudio, tal vez por cualquier circunstancia que tengamos. Entonces estamos poniendo en primer lugar la circunstancia y no estamos buscando primeramente el reino de Dios para que las añadiduras puedan venir a nosotros, para que la promesa pueda venir a nosotros. Las bendiciones nos siguen por la palabra. Las bendiciones nosotros no las buscamos, solamente obedecemos a su voz y las bendiciones nos siguen. Esa es la fe, la obediencia que tengamos a su voz. Está actuando la fe en nosotros. La obediencia tiene que ver mucho con la fe. La humillación a su palabra tiene que ver mucho con la fe. No solamente declarar yo tengo fe. La fe es una vivencia en nosotros. Es una vivencia en nosotros. Es perseverar en esa palabra. Todo el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No el más santo, no el más ungido, no es el más poderoso, sino que el que persevera. Y saben que podemos alcanzar la perseverancia por la prueba y por la paciencia, por el proceso de Dios, en esperanza. No es por lo que hagamos. El que persevera, perseverancia, el que persevera hasta el fin. Hay un límite en que Dios nos da. Es un límite. Es una leve tribulación. Pero es un tiempo. Abraham tuvo un tiempo. Pero Abraham alcanzó esa promesa. Y nosotros tenemos que alcanzarla. No dudando. No debilitándonos en la fe. Sino fortaleciendo el hombre interior. Fortaleciéndonos en el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. No llenándonos de ira, porque la ira produce amargura y la ira nos aparta de la gracia de Dios, sino que es en el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Estamos o no estamos convencidos? ¿Estamos o no estamos convencidos de que Cristo nos ha dado el poder para que el poder actúe sobre nosotros? Para que lo que Dios ha prometido, nosotros tenemos el poder para que la promesa venga a nosotros. Nosotros tenemos las armas para que la promesa venga a nosotros. Tenemos el poder en nuestra boca, tenemos el poder en nuestro espíritu para que la fe pueda crecer en cada uno de nosotros. Es por ese poder, yo creo en el poder de su palabra. Es el poder que Dios nos ha dado. El poder de hollar serpientes y escorpiones. El poder de clamar a su nombre. Y dice en su palabra que pidamos todo. Si pedimos al Padre en su nombre, Él lo hará. Tenemos el poder de pedir. Tenemos el poder de creer. Porque Él nos ha dado la fe. Tenemos el poder de perseverar. Porque Cristo está instaurado en nosotros. Cristo ha sido formado en nosotros. Somos más que vencedores en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no lo puedo hacer si Cristo no me fortalece. Yo no lo puedo hacer.
Yo no puedo tener una fe poderosa. ¿Para qué quiero una fe poderosa si dice la palabra? Si tuvieras la fe como un grano de mostaza. No es mucho lo que Dios pide. Pero si tuviéramos una fe así, como un granito de mostaza, pudiéramos mover los montes, pudiéramos cambiar nuestras circunstancias, pudiéramos cambiar nuestro rumbo, pudiéramos obedecer a su voluntad, pudiéramos crecer en esa fe. Si tuviéramos un poco de fe en Cristo, poniendo nuestra mirada en Él, en el único que nos da la vida, en aquel que nos da sin reproche. A este le doy porque es bueno, no. A este le doy porque es fiel. A este le doy porque diezma. A este le doy porque ofrenda. A este le doy porque ayuna. No, Cristo da sin reproche. Cristo da porque Él ha dado su vida por nosotros. Cristo ha pagado el precio por nosotros. Por eso Él da sin reproche. Él no da si sos bueno o sos malo. Él da porque sos hijo. Él da porque sos escogido. Él da porque sos predestinado. Él da porque has sido lavado con su sangre. Él da porque has sido justificado por la fe. Él da porque la justicia de Dios está actuando sobre nosotros. Porque Él no puede violar su palabra. Él lo que ha declarado ha de cumplirlo. Y yo lo creo en su palabra. Podemos estar en debilidad, pero vamos a cosechar en poder. No miremos la debilidad en que estamos. Miremos en que Dios nos va a levantar con poder. Miremos en que Dios va a perfeccionar su obra. Esa es la fe. No viendo a la debilidad, no viendo a la atadura que puedas tener en tu vida, no viendo al obstáculo que puedas tener en tu vida, no viendo a la circunstancia que te está deteniendo en este momento, sino viendo a lo que Dios ha declarado. Y estoy plenamente convencido por esta palabra, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a Él, se escribió que la fue contada. Oiga bien esto, iglesia. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en Él, que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Ya vio que no solamente de Abraham se escribió, sino que ya estaba escrito de que nosotros también teníamos que recibir esta promesa por medio de la fe en Cristo Jesús. No por medio de la fe de cualquier hombre, sino en la fe en Cristo Jesús. Teníamos que heredar esta promesa, porque lo que está escrito, Cristo lo cumple en nosotros, el cual Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Él murió por nuestros pecados, pero Él resucitó para que fuéramos justos en Él. El Cristo se levantó de la tumba victorioso, y si Él se levantó victorioso, nosotros también, porque la justicia nos ha cubierto, la justicia de Dios nos ha inundado. Y a nuestra fe no va a ser contada como deuda, sino como gracia. Nuestra fe va a ser contada como justicia. La fe de Cristo tiene que ser hallada, probada en nosotros. La fe de Cristo tiene que ser un peso exacto en nosotros. Así lo dice en Gálatas 3:6. Y así Abraham creyó a Dios. Y aquí ratifica la palabra. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Dios y son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, está viendo, ratificando la palabra, que lo que ya estaba escrito, que nosotros habíamos alcanzado esta justicia. Y la Escritura, en E mayúscula, la Escritura, Cristo, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Nosotros somos benditos, nosotros somos bendecidos, nosotros somos bendecidos porque Cristo ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, primeramente en el cielo, primeramente en el reino donde el orín y la polilla no corrompe, primeramente en el reino donde tenemos nuestros tesoros. Los de la tierra, eso es vano, eso es ficticio, eso es momentáneo. Yo le hablo de las riquezas celestiales que son eternas y son mayores, de modo que los de la fe son bendecidos. ¿Qué dice? De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.
Y dice en el versículo 14, ¿para que en quién? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. A través de Cristo hemos recibido la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios. ¿A dónde fue ratificado? En la Escritura. Cristo ya había ratificado el pacto en nosotros para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Nosotros ya habíamos recibido la promesa. La gracia ya había sido dada a Abraham para nosotros. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y es en Cristo que tenemos la promesa. Nosotros hemos recibido a Cristo. Por eso tenemos la promesa que Dios predestinó para nosotros desde antes. Desde antes que nosotros naciéramos. Desde antes que nosotros fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. Cristo ya estaba formando nuestras vidas. Cristo ya estaba haciendo su obra en nosotros. Y también sigue hablando aquí de Abraham, que fue justificado. Porque si Abraham fue justificado por la obra, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Hay una fe que actúa en obra, pero no es la obra que habla su palabra en Santiago. Está hablando de otra obra aquí. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No al que lucha por alcanzar algo. Dios no quiere que alcancemos nosotros con nuestra fuerza. Él quiere darnos las cosas a nosotros. ¿Cómo puedo obrar? No someterme a la disciplina de Dios. O renegar cuando Dios nos está probando. Ahí estamos obrando. A veces tenemos confianza en el lugar o pensamos que en otro país vamos a ser prósperos cuando Dios te ha dado la promesa, el Espíritu te ha dado la promesa y solamente tenés que creerla. No vas a creer en el país o en el lugar donde estés, o vos puedes decir, en este lugar es bueno para el hombre, aquí Dios me va a prosperar, este lugar es bueno, este trabajo es bueno, aquí voy a prosperar. Que es Dios el que va a cumplir su palabra. No es el lugar o la posición, no es cuánto te movas, no es cuánto diligente seas, sino es cuánto estás creyendo, sino cuánto estás perseverando, sino es cuánto te estás amarrando de esta fe, sino es cuánto te estás creyendo a la palabra que dio a tu vida, que Dios dio a tu vida. Es en esta esperanza que creemos, es en Cristo. Así que no obremos, sino que creamos. No obremos, no corramos como a la aventura. Dios quiere afirmarnos en la fe. Dios quiere quebrantarnos. Dios quiere formarnos. Dios quiere probar nuestra fe. Dios prueba en la abundancia también. Dios prueba en todo momento. Cada día tenemos pruebas nosotros. La prueba es en todo momento para los hijos de Dios. La prueba no es solamente cuando estás en limitaciones. La prueba va a estar actuando en tu vida. Porque la fe va a ir creciendo. Cuando ya alcancemos la estatura que alcanzó Abraham, ya no nos podamos apartar de su presencia. Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada. Por quien, por Cristo, tenemos la entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Hay un proceso de fe, hay un proceso de gracia para que podamos estar firmes. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si no hay justificación, no hay paz. Por medio de Cristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Quién es la gracia?
Cristo, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y usted puede decir, ¿qué es tribulación? Debilidades, afrentas, vituperio, necesidades, pecados que tengas, angustia, necesidades, muchas cosas abarca la tribulación. Entonces la tribulación que Dios te mete te produce la paciencia. Y la paciencia prueba, dice la Reina Valera. Y dice, y la paciencia prueba. Dice una vez un hermano, no, yo no pido paciencia, dice, porque me va a venir más prueba, dice. No. En otra versión, en el original griego, dice que de la paciencia sale la fe firme. De la paciencia sale la fe firme. Y de la paciencia, Dios nos va a firmar la fe. Si no tenés paciencia, si no has sido formado en la paciencia, no vas a heredar la promesa. La paciencia produce la fe firme. Y de la fe firme, solo esto voy a decir y ya concluimos. Y de la fe firme, la esperanza. Y la esperanza no avergüenza. La esperanza no nos va a avergonzar. Porque ¿quién es nuestra esperanza? Cristo. Y otro día continuamos